Muy buenas noches, señoras y señores. Comenzamos Polideportivo 23 del 1 del 23, lunes, por lo tanto, momento de repasar los resultados que se han obtenido este fin de semana. Como les decíamos a mediodía, una jornada bastante negativa en el mundo del fútbol, sobre todo esperada en lo que al baloncesto se refiere, con algunas noticias importantes en el mundo del atletismo y un balonmano que de nuevo ha sido el deporte al que nos tenemos que coger para poder obtener los mejores resultados. Esta noche vamos a hablar precisamente de balonmano, no solo del nuestro, del balonmano regional, sino también a nivel mundial, porque ya saben, se está jugando el mundial en Polonia y Suecia. Ahí está la selección española, los hispanos, y ahí estaba la representación de la Asociación Navarranera. Comenzamos. Bien, pues como les decía, tenemos esta noche con nosotros a dos de los componentes del equipo de la Asociación Navarranera, que además de hablar de la actualidad, de lo que fue sobre todo el partido de este fin de semana y de lo que se avecina en la segunda vuelta, pues queremos que nos cuenten también un poco lo que ha sido esa experiencia de ese seguimiento que han podido realizar a la selección española en las primeras jornadas del Campeonato del Mundo. Les presentamos ya a mi derecha un habitual en esta casa, Jesús Sarín, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Y junto a él un debutante este año en el equipo senior y también aquí esta noche, Adrián Valera. Adrián, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, ante todo, ¿cómo ha sido esa experiencia, esa semana por tierras polacas y el poder estar allí en el ambiente de todo un mundial? Pues la verdad es que, bueno, en mi caso no era la primera vez que visualizaba en directo un partido de un mundial y de los hispanos, y bueno, siempre positivo en cuanto a experiencia personal y sobre todo también en la deportiva, porque es cierto que estando allí a pie de pista y en unas instalaciones deportivas de tales características, pues siempre se pueden apreciar cosas de los esquemas tácticos de los equipos que quizá en televisión se te escapan, y al final pues siempre son cosas que te aportan y que luego se pueden aplicar cuando tú juegas, cuando tú eres técnico. ¿Habéis tenido ocasión de poder hablar con algunos de los jugadores, de poder al menos, bueno, hacer alguna foto, o ha sido imposible, ¿no? El protocolo no dejaba acercarse, ¿no? No, al único que tuvimos cerca fue a Peciña. Lo tuvimos a 1 metro como mucho, pero lo llamamos, pero nada, no hubo suerte. Y en lo puramente deportivo, lo que decía Jesús, yo recuerdo una frase que me comentaba hace muchos años ya el fallecido entonces presidente de la Federación Española, que me comentaba, le preguntaba yo en una visita a Barán, que por qué Domingo Bárcenas, que por qué costaba tanto que el balonmano arraigara en televisión, y me decía, porque no se oye. Sí, puede ser. Tiene una explicación, ¿no? Sí, hay sonidos muy característicos que a mí siempre me transportan un poco a cuando empecé a esto, de que me llamaba la atención. Uno es el balón cuando se te despega de la mano, ese ruido que hace la resina, y sobre todo en estas categorías que es bestial la resina que se echan, que tú ves que el balón lo tiran al suelo y se para, y no rueda. De hecho, hubo un partido en que Alex Dusevalles tuvo 2 balones que intentó la vaselina y en las dos se le quedó prácticamente pegado en los dedos y no llegó. Sí, ese es uno de los sonidos, y el otro el de la zapatilla, en la pista. Y luego, si hablamos de los contactos... Los contactos también, y bueno, y luego si hablamos de una afición como era la polaca en este caso, que pudimos presenciar un partido contra la anfitriona en el estadio casi lleno, pues también ese sonido de la grada pues también es una cosa que impacta. Supongo, Adrián, que os ha llegado la noticia de que los demás aficionados desde aquí estábamos esperando que conectara Teledeporte para ver sobre todo el momento del himno y tal, porque era generalmente cuando enfocaban la grada y cuando podíamos ver a nuestros paisanos, ¿no? Sí, la verdad que antes de empezar los partidos siempre preguntaban por los grupos de la familia: ¿a qué hora juega España? Que a ver si os vemos. Y durante el partido estábamos en la grada juntos y siempre decían: mira, me ha dicho mi tía que no ha visto, y cosas así. Y bueno, en lo deportivo, la verdad es que, ayer perdí España contra Francia, un partido que clasificatoriamente no tenía demasiado interés. Yo creo que siempre jugar contra Francia, aunque sea un amistoso, sí que lo tiene, porque parece nuestra bestia negra, pero el nivel de España, pese a la renovación, creo que es extraordinario.
Sí, la verdad es que España sigue en su línea de no tener aparentemente un jugador clase mundial que pueda estar entre los top 3 o que pueda optar a ser el mejor del mundo, pero como equipo y como bloque la verdad es que funciona siempre muy bien y precisamente por eso yo creo que pese a las rotaciones que puedan ir apareciendo a lo largo de los años, pues al final se sigue fiel a un esquema. Hay ese estilo, ¿no? El estilo que quizás están marcando los entrenadores. A mí lo que más me sorprende es lo que están haciendo los entrenadores a nivel mundial, tanto a nivel selección como a nivel club. Sí, está por ejemplo Jordi Rivera, luego está Parrondo en Egipto, que también es una selección que pese a no ser europea... Es la única que creo que se va a meter en los cuartos de final, que no es de Europa. Y ojo con Egipto, que ya hace unos años ya le plantó cara a la todopoderosa Dinamarca en un partido épico, no sé si recuerdas que llegó a los penaltis, sí. No sé si fueron Juegos Olímpicos o un Mundial, pero eso, y también en qué otras selecciones hay algún español. Chema Rodríguez, creo que está en Hungría. Hay otro seleccionador, sí, al menos. Había 6-7 seleccionadores en el total de los que participaban en el Mundial. Yo creo que la escuela está ahí, más los que había fuera, ¿no? Porque ver a tal Anduse Valle en la grada, yo creo que eso también llamaba la atención, ¿no? Con toda la familia. Exactamente. Bueno, ahora esperar, estábamos viendo que llegando al descanso los dos posibles rivales de España, concretamente, parece que se despega de nuevo Noruega, 16-18 gana a Alemania en el descanso. Lo comentábamos antes fuera de micrófono, para rival de cuartos de final eso de elegir creo que no tiene más trascendencia, es estar ese día al 100%, ¿no, sí. Adrián? Es lo que hace falta. La verdad que sí, al final en unos cuartos del Mundial, toque lo que te toque, vas a casi lo mismo. Al final, por mucho que elijas, si tienes tú el buen día o si lo tienen ellos, se va a decidir ahí. Y generalmente la portería que está aportando mucho, no solo en España, pero yo creo que también en otras selecciones. Cada vez también el abanico de porteros cuesta más trabajo, ¿no? De elegir. Desde luego, ¿no? Bueno, y en la selección por lo menos tenemos la suerte de que tenemos dos porteros que quizá como nivel de portería. Como media yo creo que puede ser la mejor portería del Mundial. Sí. Bueno, y volví ahí el viernes y sin tiempo casi de bajaros del avión, pues había que hacer la otra maleta para ir a Puerto Lumbreras, que volvía a la segunda división y no era un partido fácil. Efectivamente, de hecho fue uno de los equipos contra los que pinchamos en la primera vuelta y ya partiendo de ese resultado pues íbamos sobre aviso y efectivamente pues fue un partido complicado y que hasta el final no se decidió. Un equipo que además venía de ganar a Demur en la cancha de Marista la semana anterior. O sea que ya eran dos sorpresas gordas las que había dado esta temporada. Bueno, y por lo que se ve, viendo los marcadores parciales y tal, un partido complicadísimo. En la primera parte, prácticamente siempre con ventajas del equipo local de Puerto Lumbreras. 1-2 goles, empates. En la segunda parte os ponéis por primera vez por delante en el minuto 35 con un gol de ventaja, 19-20, y a partir de ahí, 1-2 goles, tampoco pudiste romper el partido. Hasta el final, 32-34, hubo que sudar hasta el minuto final, ¿no? Hasta que sonó la bocina. ¿Cómo fue el partido? ¿Tan correoso como siempre Puerto Lumbreras? Sí, bueno, empezó, por nuestra parte un poco empanado, como era de esperar después de una Navidad y 2 semanas de entrenamiento que casi inexistentes por gran parte de la plantilla. Y bueno, hasta el punto en el que nos llegamos a ir casi al descanso, 15-12, creo que llegaron a ir 3 arriba y... 14-11 en el minuto 20, 3 goles. Exactamente. Y luego, pues bueno, con suerte pudimos acercarnos al descanso, que siempre es como un punto psicológico en el partido. Creo que nos fuimos uno abajo. 18-17. Y bueno, luego en la segunda parte ya más tranquilos y más centrados. La verdad es que yo creo que empezamos bien. Los primeros 5 o 10 minutos nos pusimos 1-2 arriba. Y pese a no poder irnos más de 3 goles, la verdad es que mantuvimos bien esa presión de cuando se te acerca, cuando no consigues despegarte un poco. Y bueno, al final pues llegamos en los últimos 2-3 minutos con cierta solvencia y lo resolvimos bien. Por cierto, me ha sorprendido que he visto una descalificación directa en el minuto 28-51 del jugador José María Quiñonero del dorsal número 6. ¿Fue alguna jugada antideportiva o fue alguna protesta? Le sacaron 2 minutos. Ya tenía 2 exclusiones. Ya tenía 2 expulsiones y eso suponía la roja. Sí.
y soltó un insulto. Pero yo voy a decir algo, ya porque soltó fue un descalificación, insulto, la descalificación 2 que marcan en el acta, y me ha extrañado por eso, ¿no? Porque bueno, las tres exclusiones no son de extrañar, se ven en muchos partidos, no hay que extrañarse. Bueno, la verdad es que también tenía alguna baja, teníamos ahí al señor Óscar de despedida de soltero, alguna baja más que conllevaba, pero ¿cómo está siendo en general la temporada? Tenéis una plantilla amplia, quizá, bajo mi punto de vista, en algunos puestos un poco descompensada, pero a pesar de las 3 derrotas, bueno, ¿cómo valoráis lo que va de temporada? Bueno, yo creo que o sea, ha sido una temporada, o está siendo una temporada difícil, sobre todo en los comienzos, en el sentido en el que no hemos podido disfrutar de la plantilla al completo en prácticamente ningún partido. Si no era por asuntos personales, era por lesiones, como la de Miguel, por ejemplo, que ahora se está reincorporando, pero que hasta el partido de Ademuz antes de Navidad no había participado. O sea, la primera vuelta, lo que te digo, o sea, hemos ido un poco a remolque de todas esas circunstancias. Ahora parece que con los 2 nuevos fichajes, además, que se hicieron precisamente contando con esas lesiones que teníamos al principio, de Fernando de Águila y Alberto de las Torres, que también, bueno, como siempre, pues todo inicio en un equipo nuevo pues cuesta, y ahora parece que los dos están empezando a encajar y a engranarse. Y no sé, yo soy bastante optimista en lo que respecta a la última fase de esta temporada, porque eso, creo que ahora hemos empezado a recuperar a gente. Óscar ahora ya cuando se case pues también espero que pueda estar más disponible, y al final pues en esta competición, como todos los años, lo importante es llegar bien y fuerte y con seguridad en nosotros mismos a los últimos 2-3 meses de competición, que son los que entran ahora, y sobre todo al playoff final. Entonces, pues bueno, depende también de nosotros ahora ponernos un poco las pilas y tener más compromiso del que hemos tenido hasta ahora, y yo creo que si lo hacemos y tenemos buena suerte en el sentido de las lesiones, pues puede ser otra temporada a la altura de la del año pasado. Adrián, en tu caso llega este año nuevo del equipo juvenil con poco bagaje de temporadas anteriores, pero ¿cómo está siendo tu experiencia eso de estar ya con el equipo senior, eso de que tener que entrenar, que quizá eso te está exigiendo también un punto más? A ver, al principio los primeros entrenamientos siempre un poco con vergüenza, como ellos llevan ya, el que menos lleva 10 años jugando, y yo vengo aquí el año pasado, pero al final este equipo es una piña, te va uniendo poco a poco, y como tú dices, al verlos todo al nivel que están, te quieres exigir lo mejor de ti mismo, y poco a poco hasta llegar al punto en el que tú quieres. Vamos a repasar simplemente de forma rápida los resultados de este fin de semana y la clasificación. No ha habido sorpresas en los marcadores. Jumilla 19, Ademur 30, Puerto Lumbreras 32, Asociación Navarranera 34, Cotillas 24, Cartagena B 37, Bullense 37, Real Murcia 30 y Roldán 23, UCAM Murcia 29. El líder es UCAM Murcia, que cuenta con 20 puntos, solo una derrota, que en los puestos de arriba al final es lo determinante. Segundo es Ademur, que tiene 18 puntos, 2 derrotas. Tercero, Asociación Navarranera 16, 3 derrotas. Esos 2 puntos que separa cada equipo pues son precisamente los partidos en los que no se ha logrado la victoria. El cuarto estaría clasificado actualmente el filial de Cartagena con 15 puntos, y yo creo que todavía, a pesar de todo, quedan 9 jornadas por delante. Loma Roldán, que cuenta con 12 puntos, a 3 de Cartagena, y Bullense y Puerto Lumbreras con 11, están lejos, pero supongo que ellos tendrán la ilusión de que pueden meterse en esa cuarta plaza. Yo creo, sinceramente, que los 3 primeros falta saber en qué posiciones vais a estar. Quizá la duda esté en Cartagena. Personalmente creo que tampoco la van a alcanzar, pero bueno, hay que darle opciones, ¿no? Mientras que la haya matemáticamente. Sí, yo lo que dice, yo creo que el primero UCAN está un poco más decantado. Entre Ademur y nosotros, también ahora con el enfrentamiento directo que tenemos la semana que viene, se puede empezar a ver quién tiene más posibilidades de ir segundo o tercero. Y lo que dice, la cuarta plaza yo creo que va a ser una bonita lucha, porque hay ahí 3 o 4 equipos que ojito, entre ellos el mismo Puerto Lumbreras, que bien se puede cargar a cualquiera de los primeros y puede estar ahí. Entonces, no sé, yo no sabría por cuál apostar, la verdad. Bueno, y el sábado que viene, partidazo, porque ya una Navarranera de Mur desde hace bastantes años, de lo más granaico que hay en la segunda división, y en vuestro caso, pues
indispensable pues, si queréis luchar como mínimo por la segunda plaza. ¿Cómo se ve el partido? Bueno, el partido se ve como realmente uno más. Tenemos que plantarnos como si estuviéramos jugando como con cualquier otro equipo, sin nervios. Y esta semana tomarnos muy bien todos los entrenamientos, asistir a todos, no fallar y llegar centrados de que tenemos que ganar si queremos estar por esa segunda plaza. Además, si lo comparamos con el de la temporada anterior, ¿podemos hacer alguna valoración de que haya algo, de que sea algo distinto, o es muy similar, aunque haya habido cambio en el banquillo, etcétera, etcétera? No, me tienen una incorporación muy potente, que es Felipe, que bueno, ya fue determinante en el partido de ida, no sé si nos metió 10 o 12 goles, y que vamos, es una cosa que esta semana tendremos que trabajar, como neutralizar a ese jugador, porque va a ser determinante, ¿no? Y para terminar, una cuestión respecto al balonmano masculino. Yo lo comentaba la pasada semana, tras el Campeonato de España de Selección Autonómica. Hacía mucho tiempo que la Asociación Navarranera no estaba presente en las selecciones masculinas. Este año que está este chaval Antonio en el equipo infantil. Eso indica que el balonmano vuelve a interesar a los pequeños y que si se sigue por ese camino, en 2-3 temporadas vamos a tener de nuevo todas las categorías. Hombre, yo espero que sí. No sé si tanto por interés de los jóvenes, porque al final los pequeños siempre estaban interesados en aprender cosas nuevas, en hacer deporte. Pero yo creo que sobre todo ha sido un acierto en estos últimos años por parte de la directiva y del club, y de la forma en la que se ha vuelto a recuperar ese interés por sacar la cantera. Y efectivamente, ya no solo con el equipo infantil, sino con el que está obteniendo unos resultados fantásticos, sino también con el cadete, al que gran parte estoy llevando yo también, el juvenil, y se ven brotes verdes ya no solo de tener todas las categorías, sino de que en determinado momento esos jugadores lleguen al senior y que haya un relevo generacional que hasta ahora se veía un poco negro. Entonces yo creo que en ese sentido estamos en un momento bonito a nivel de club. Esa experiencia del equipo juvenil, el empezar tan tarde, lógicamente es una carga para vosotros, pero los que habéis empezado así, Adrián, a ti en este caso, que ya estás con el primer equipo, te toca en algunas ocasiones de ser un poco el que anima o el que haga un poco de piña con esos chavales que en el juvenil no consiguen todavía esos resultados. Sí, sobre todo con los cadetes, porque a partir de sus bases yo ya estaba más acostumbrado a ganar, y luego los convocan con el juvenil y está pasando lo mismo que en la pasada temporada, que es lo que tenemos que cambiar. Pero un equipo que solo consta con 5 juveniles realmente, y se lo están echando al lomo el equipo cadete. Y eso es lo que tenemos que hacer, apoyarle y decirle que eso es para seguir mejorando entre ellos. Se enfrentan a cuerpos que son 2 veces de grandes como ellos, pero siguen echando las ganas, que es realmente lo importante. Pero seguro que esa experiencia después la ganan en la pista, eso está claro, ¿no? Que los resultados siempre cuesta, pero al final, con trabajo y con perseverancia, ya se consiguió en otras ocasiones, y ¿por qué no va a ser en esta también, no, Jesús? Sí, a todos nos han bailado en la pista. Y sí, al final, pues en esas circunstancias hay que ser consciente de que bueno, el marcador no es siempre lo más importante, y más cuando se está hablando de equipos de base. Yo recuerdo siempre cuando me contaba Carayol que la primera vez que aquí se hizo un equipo junior, que no tenían ninguna experiencia, fueron a jugar un sector a Valencia contra el Fútbol Club Barcelona, y creo que fue 71-3 o algo así lo que quedaron. Pero bueno, ahí está después la historia de aquellos jugadores que entonces parecían unos don nadie jugando contra los juniors del Barça, y después tuvieron una larguísima y dilatada trayectoria en primera división, ¿no? Exactamente. yo recuerdo precisamente cuando fuimos al sector juvenil, que nos enfrentamos al Ciudad Real de Alex Dusevalle. Sí, casi nada. Que bueno, no es que fuéramos mancos nosotros, pero claro, nos metieron 45-18. Aquello fue un espectáculo. Pero bueno, un espectáculo. Lo que digo, hay que ser consciente de a dónde vas y con quién te enfrentas. Aquel equipo era mucho equipo, y de hecho varios de ellos son profesionales y tienen una dilatada carrera. Bueno, ¿el sábado tenemos ya horario para el partido o...? Que yo sepa, ¿no? No. Pero supongo que será entre las 6 y media de la tarde, porque el partido bien lo merece, ¿no? No creo que haya ningún problema. Bueno, pues ahora a seguir España. Creo que no juega hasta el miércoles los cuartos de final, ¿no? Hoy termina la segunda fase hasta el miércoles. Y esperar que
que no haya que cambiar ningún horario de partido porque juegue el sábado. Esperemos que sea el domingo, ¿no? Esperemos. Y nada, si hay que sacar otro billete a Polonia en la final, pues tendremos que ir. Pues muchas gracias por estar un rato esta noche con nosotros y bueno, a seguir disfrutando del balonmano, del internacional y del nuestro, que también cuenta. Muchas Gracias. Muchas gracias, Andrés. Polideportivo. Información deportiva local. Bueno, pues vamos a completar la información respecto al balonmano con el resto de resultados de todos nuestros equipos. En juveniles, el juvenil masculino, como comentábamos, Águilas 43, Asociación Abarranera 12, y en infantil, Águilas B8, Asociación Abarranera 37. La verdad es que la temporada está siendo magnífica para los chavales del infantil. En categoría femenina, en el partido más trascendente, en primera división, Asociación Abarranera 29, UCAM B 20. La verdad es que fue un partido con un primer tiempo muy igualado, pero en la segunda parte el equipo ya fue tomando mayor distancia en el marcador para acabar ganando cómodamente con ese 29-20, 13-10 al descanso. Las protagonistas fueron Inés Carrillo, Silvia Molina, Carmen Morte, Nerea Pérez Morote. Muy importante la reaparición de esta chica todavía juvenil, a la que se ve con mucha fuerza y con las mismas ganas que antes de su lesión. Anotó 2 goles, según el acta. Ana María Molina 3, Gisela Marín 9, Yasmina Romero 7, Lucía Romero, Carmen Vargas, Ángela Turpín 2, Julia María López 6, Carlota Linares y Elena Carrillo. Victoria importantísima para seguir en esa segunda plaza, jugándose el todo por el todo ante Real Murcia cuando llegue el enfrentamiento de la segunda vuelta. El resto de marcadores fueron Real Murcia 34, Bullense 24 y Cieza 21, Águilas 20 en un choque igualadísimo, al igual que está la tabla clasificatoria. Primero Real Murcia, 16 puntos. Segundo, Asociación Abarranera, 14, pero con un partido menos. Ambos tienen una sola derrota. Tercero, Águilas, próximo rival de las de Abarán, con 9. Cuarto, UCAM B, con 8. También 8 tiene Cieza. Y 5 Bullense, que todavía tendría opciones de clasificarse porque tiene un partido menos que los dos equipos que le preceden. Cierra la tabla Cartagena con 0 puntos. Polideportivo. Información deportiva local. Resto de marcadores en categoría femenina. Recordemos que todos los equipos este año están un poquito cortos de efectivo y tienen que jugar muchas jugadoras de categoría inferior, lo que le da un valor añadido. En categoría juvenil, Asociación Abarranera 22, UCAM Murcia 34. En cadetes, Abarranera 38, Puerto Lumbreras 9. En infantiles, Abarranera 31, Puerto Lumbreras 6. Y también victoria de las más pequeñas, las alevines en la Cañadica, Mazarrón 12, Abarranera 17. Polideportivo. Información deportiva local. En fútbol la verdad es que fue una jornada muy negativa. Comenzamos por la tarea del preferente, donde se produjo quizá el resultado más inesperado y más negativo, valga la redundancia. Abarán 0, el Real 3, auténtico batacazo del equipo de Iker, que en un partido que no fue demasiado abierto, con una primera parte igualada, llegando al descanso con 0-0, tuvo su gran oportunidad al inicio de la segunda mitad con un lanzamiento desde el punto penalti que no acertó en este caso el delantero Fenol, y solo un minuto más tarde Piqueras hacía el 0-1 para el equipo del Real. El propio Piqueras marcaba el segundo en el 68 y ya en tiempo de descuento Alemán conseguía el 0-3. Un Abarán que jugó con Pedro Javier en portería, Pepe Marín y Cristóbal en laterales, Dridri y Luis Galindo en el eje de la zaga, con Juanfran y Parra por delante, Benji y Pedro Gómez en las bandas, con Álvaro Ato y Fenol como hombres más adelantados. En el minuto 45 Ato dejaba su lugar a Adel, que reaparecía. En el 61 era Benji quien se marchaba para que saltara a la cancha Cosme. En el 72 dos cambios, salían Pichón y Javi Hielo por Parra
y Pedro respectivamente, y en el 79 Juanfran dejaba su lugar a Ismael, pero de una u otra forma no fue el día de la Barán, con una derrota que indudablemente es muy peligrosa, porque no solo le aleja de los puestos de cabeza, que todavía son posibles, pero le deja muy cerca del descenso. Parece increíble, pero es así. Y es que este año la competición es tan atípica, tan extraña, que puede ocurrir de todo. Si no, como muestra un botón. Ahora se los comentamos. Marcadores. Molinense B1, Cabezo de Torres 2, Abarán 0, El Real 3, Churra 2, Montecasillas 3, Plus Ultra 2, Yeclano B 0, Jumilla 0, Villa de Fortuna 2 y Los Garres 3, Beniel 2. Más líder, el Plus Ultra con 31 puntos. Segundo, Churra, jugaría promoción con 27. Tercero, Los Garres, también 27. Cuarto, El Real, 26. Quinto, el Abarán, 25. Es decir, a solo 2 puntos del puesto de promoción. Pero es que sexto y séptimo son Fortuna y Montecasillas con 24, solo un punto menos. También 24 tiene el Unión Molinense B, que está en posición de promoción de permanencia. Es decir, el Abarán está a un solo punto de la promoción de permanencia. Y lo que es más grave, el Cabezo de Torres, que es noveno, está en posición de descenso. Recuerden que descienden 4 por grupo y tiene 23. Es decir, el Abarán está a 2 puntos del segundo y a 2 puntos del descenso. Cuidado, que hay 6 partidos por delante, que son 6 auténticas finales y no es ni mucho menos un tópico. Las 3 últimas plazas para Yeclano B con 19 puntos, que va a seguir luchando por la permanencia, y bastante más descolgado Jumilla con 12 y ya prácticamente descendido Beniel con 6. Polideportivo. Información deportiva local. El sábado en el Chinarral, otro partido marcado por una decisión arbitral que condicionó todo el partido. En el minuto 37 era expulsado Pastor por una jugada que, al menos desde fuera, no pareció que fuera merecedora de ese castigo. Además, el árbitro señaló penalti, lo que supuso el 0-1 para el equipo del Cejín. Párraga no desperdiciaba la ocasión. El propio Párraga marcaba el 0-2 en el 77 y, a pesar de jugar en inferioridad y en una segunda parte en la que el equipo de Federico tuvo bastantes llegadas, ya en tiempo de descuento, Panadero hacía el 1-2. Quizá el gol llegó un poquito tarde en un partido en el que el 11 del Club Deportivo Hoya del Campo estuvo compuesto por David Fernández en portería, David Ross, Pastor, Valentín y Parra en línea defensiva, José Antonio y Marcos en el eje del centro del campo, Gatico más adelantado, con Torrano y Bryan en las bandas y Pana como delantero, aunque con bastante movilidad ante la falta de un delantero centro nato, de un delantero centro de los que se pueden decir posicional. Solo 3 cambios en el equipo de la Hoya. En el minuto 65 Adri por Bryan y en el 81 salían Jesús Pérez y Melgarejo en sustitución de José Antonio y Torrano. Lo mejor es que, aunque la parte negativa fue la cartulina roja a Pastor, que tendrá al menos un partido de sanción, solamente hubo una amarilla a Marcos, que esperemos no suponga ninguna sanción más para ningún jugador y poder contar con ellos en los próximos partidos. No obstante, a nivel clasificatorio ha habido muy poco movimiento en una jornada en que los marcadores fueron Cabezo de Torres B1, Palmeral 3, Hoya del Campo 1, Cejín 2, Esparragal 1, Ciudad de Mula 4, una jornada de índole muy viajero, Ceutí 0, Ciudad de Yecla 0, Calasparra 1, Alto Real 0 y descansó el Santomera. Por lo tanto, el Ciudad de Calasparra vuelve a ser líder con 32 puntos, segundo Santomera con 31, ahora con los mismos partidos. A continuación, Palmeral, Cejín Atlético y Alto Real, que es quinto, sexto Ciudad de Yecla, séptimo Club Deportivo Hoya del Campo con 16, también 16 suma el Ciudad de Mula, noveno es Independiente de Ceutí con 13 y las 2 últimas plazas, las que suponen el descenso, para Atlético Cabezo de Torres B con 11 a 5 del Club Hoya del Campo y Centro de Deportes Esparragal con 10. Polideportivo. Información deportiva local. Vamos a repasar rápidamente el resto de marcadores de los equipos de fútbol que fueron en segunda autonómica: el Palmeral B1, Abarán B1, un empate pues positivo. En juveniles, Atlético Torreño 2, Abarán 0, sin duda pasando el peor momento de la temporada el equipo juvenil abaranero. En cadetes, Ciudad de Yecla B 0, Club Deportivo Hoya del Campo 0, mientras que en infantiles, victoria para el equipo del Chinarral, Club Deportivo Hoya del Campo 4, Archena
1. En tercera infantil, también victoria para el conjunto que jugaba como local en el Polideportivo Abarán 7, Archena 4. En tercera infantil igualmente, en el partido jugado en Cieza, en el derbi, goleada. Escuela de Fútbol José Antonio Camacho 11, Club Deportivo Ya del Campo 1. En segunda Alevín, Club Deportivo Ya del Campo 4, Fútbol Base Yecla 4, otro empate, algo impropio pero que se ha producido en 3 ocasiones este fin de semana. En tercera Alevín, Ceutí Fútbol Club A 9, Abarán 1, otra goleada en contra, y en el derbi local, partido interesantísimo, partido muy emocionante y una resolución final que quizá hubiera sido más justo el empate. Abarán 4, Club Deportivo Ya del Campo 3, el equipo de Abarán que sigue líder ante un Club Deportivo Ya del Campo que realizó un gran encuentro. Para terminar, en categoría prebenjamín, Alto Real A 3, Club Deportivo Ya del Campo 0. Polideportivo, información deportiva local. En baloncesto, en categoría cadete femenina, magnífica victoria del equipo abaranero ante un rival de tronío como era, y además en su campo, el Molina, en el pabellón del Romeral. Molina 38, Abarán Escuela Baloncesto 64, insisto, gran triunfo. Por contra, en categoría infantil masculino, se impuso el líder en su visita a Abarán, en el pabellón de Ligues, Abarán 47, Archena 65. Y en la concentración celebrada en Calasparra, también derrota para los nuestros, Abarán 33, Cieza 75. En fin, a seguir trabajando. Polideportivo, información deportiva local. Y terminamos con unas breves noticias de atletismo, y es que este fin de semana nuestra atleta más internacional, Amanda Cano, volvía a la competición, a su competición, porque últimamente la hemos nombrado mucho con sus triunfos, con sus podios en pruebas de cross, en pruebas de media distancia. Volvía a la marcha, campeonato regional de 5 kilómetros marcha celebrado en Lorca, y con un tiempo de 23 minutos 50 segundos 90 centésimas, Amanda Cano es de nuevo campeona regional. Indudablemente, ahora con otro carácter, con su carrera ya funcionando como doctora, con otras miras, pero con ese afán de superación que siempre ha tenido nuestra campeona. Y en cuanto a nuestro otro campeón, Raúl Martínez Garrido, debutaba, según él mismo ponía en sus redes, en media maratón, un gran tiempo que le permite acudir al europeo de esta categoría que se va a celebrar en tierras portuguesas, según su propia, ya digo, sus propias palabras. Tendremos que ampliar todas estas informaciones. Hoy vamos bastante complicados con el tiempo, y el atletismo que nos sigue dando muchísimas alegrías cada fin de semana. Seguro que el viernes podemos ampliar mucho más estas y otras actuaciones de nuestros atletas en diversos escenarios a nivel regional y nacional. Y con esto vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, a esperar que la semana sea muy propicia, sobre todo en ese Mundial de Balonmano, donde nuestros aficionados, los componentes de la Asociación Abaranera y amigos que estuvieron en tierras polacas parecen haber bendecido al equipo de Jordi Rivera. Y bueno, ya saben, el próximo viernes, si así lo desean, tendremos de nuevo una cita aquí en Radio Abarán y en Polideportivo con todo el deporte local. Feliz semana, abríguense y hasta el viernes.